Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos nuevamente a otro episodio más de la tía Julia y el escribidor en su capítulo número 3. En este capítulo retomamos a la historia inicial, aquella de Pedro Camacho y de Mario Vargas Llosa junto con su tía Julia. Bueno, se supone que es Mario Vargas Llosa, el personaje se llama Mario, la tía se llama Julia, aun cuando no es 100% una obra autobiográfica, sí tiene muchísimos elementos que son autobiográficos. Así que sin más dilación, los invito a acompañarme en la lectura para que puedan enterarse un poco más de qué se trata la obra y si es que ya la han leído en algún momento, puedan también recordarla, ¿no? Que es un poco la idea. Y de esa manera podamos cerrar el círculo de obras literarias de Mario Vargas Llosa relativas a su vida amorosa. Volví a ver a Pedro Camacho pocos días después del incidente. Eran las 7:30 de la mañana y, luego de preparar el primer boletín, estaba yendo a tomar un café con leche a Albranza, cuando al pasar por la ventanilla de la portería de Radio Central, divisé mi Remington. La sentí funcionando. Oí el sonido de sus gordas teclas contra el rodillo, pero no vi a nadie detrás de ella. Metí la cabeza por la ventana y el mecanógrafo era Pedro Camacho. Le habían instalado una oficina en el cubículo del portero. En el cuarto, de techo bajo y paredes devastadas por la humedad, la vejez y los graffiti, había ahora un escritorio en ruinas, pero tan aparatoso como la máquina que tronaba sobre sus tablas. Las dimensiones del mueble y de la Remington se tragaban literalmente la figurilla de Pedro Camacho. Había añadido al asiento un par de almohadas, pero aún así su cara solo llegaba a la altura del teclado, de modo que escribía con las manos al nivel de los ojos y daba la impresión de estar boxeando. Su concentración era absoluta. No advertía mi presencia pese a estar a su lado. Tenía los desorbitados ojos fijos en el papel, tecleaba con 2 dedos, se mordía la lengua. Llevaba el terno negro del primer día. No se había quitado el saco ni la corbatita de lazo y al verlo así, absorto y atareado, con su cabellera y su atuendo de poeta decimonónico, rígido y grave, sentado frente a ese escritorio y esa máquina que le quedaban tan grandes y en esa cueva que les quedaba a los tres tan chica, tuve una sensación de algo entre lastimoso y cómico. ¡Qué madrugador, señor Camacho! Lo saludé, metiendo la mitad del cuerpo en la habitación. Sin apartar los ojos del papel, se limitó a indicarme, con un movimiento autoritario de la cabeza, que me callara o esperase o ambas cosas. Opté por lo último, y mientras él terminaba su frase observé que tenía la mesa cubierta de papeles mecanografiados y que en el suelo había algunas hojas arrugadas, enviadas allí a falta de basurero. Poco después, apartó las manos del teclado, me miró, se puso de pie, me estiró su diestra ceremoniosa y respondió a mi saludo con una sentencia. Para el arte no hay horario. Muy buenos días, mi amigo. No averigüé si sentía claustrofobia en ese cubil porque estaba seguro que me hubiera contestado que al arte le convenía la incomodidad. Más bien lo invité a tomar un café. Consultó un artefacto prehistórico que bailoteaba en su muñeca delgadita y murmuró: Después de hora y media de producción, me merezco un refrigerio. Camino del Branza, le pregunté si siempre empezaba a trabajar tan temprano, y me repuso que, en su caso, a diferencia de otros
creadores, la inspiración era proporcional a la luz del día. Amanece con el sol, y con él va calentando, me explicó musicalmente mientras, a nuestro alrededor, un muchacho soñoliento barría el aserrín lleno de puchos y suciedades del Branza. Comienzo a escribir con la primera luz. Al mediodía mi cerebro es una antorcha. Luego va perdiendo fuego, y a eso de la tardecita paro porque solo quedan brasas. Pero no importa, ya que en las tardes y en las noches es cuando más rinde el actor. Tengo mi sistema bien distribuido. Hablaba demasiado en serio y me di cuenta que apenas parecía notar que yo seguía allí. Era de esos hombres que no admiten interlocutores sino oyentes. Como la primera vez me sorprendió la absoluta falta de humor que había en él, pese a las sonrisas de muñeco. Labios que se levantan, frente que se arruga, dientes que se asoman, con que aderezaba su monólogo. Todo lo decía con una solemnidad extrema, lo que, sumado a su perfecta dicción, a su físico, a su ropaje extravagante y a sus ademanes teatrales, le daba un aire terriblemente insólito. Era evidente que creía al pie de la letra todo lo que decía. Se le notaba a la vez el hombre más afectado y el más sincero del mundo. Traté de descenderlo de las alturas artísticas en las que peroraba al terreno mediocre de los asuntos prácticos y le pregunté si ya se había instalado, si tenía amigos aquí, cómo se sentía en Lima. Esos temas terrenales le importaban un comino. Con un dejo impaciente me contestó que había conseguido un atelier no lejos de Radio Central, en el jirón Quilca, y que se sentía a sus anchas en cualquier parte, porque ¿acaso la patria del artista no era el mundo? En vez de café, pidió una infusión de hierbaluisa y menta, que me instruyó además de grata al paladar. Entonaba la mente. La apuró a sorbos cortos y simétricos, como si contara el tiempo exacto para llevarse la taza a la boca, y, apenas terminó, se puso de pie. Insistió en repartir la cuenta y me pidió que lo acompañara a comprar un plano con los barrios y calles de Lima. Encontramos lo que quería en un puesto ambulante del Jirón de la Unión. Estudió el plano desplegándolo contra el cielo y aprobó con satisfacción los colorines que diferenciaban a los distritos. Exigió un recibo por los 20 soles que costaba. Es un instrumento de trabajo y deben abonarlo los mercaderes, decretó mientras regresábamos a nuestros trabajos. También su andar era original. Rápido y nervioso, como si temiera perder el tren. En la puerta de Radio Central, al despedirnos, me señaló su apretada oficina como quien exhibe un palacio. Está prácticamente en la calle, dijo, contento consigo mismo y con las cosas. Es como si trabajara en la vereda. No lo distrae tanto el ruido de la gente y de autos, me atreví a insinuar. Al contrario, me tranquilizó, feliz de gratificarme con una última fórmula. Yo escribo sobre la vida y mis obras exigen el impacto de la realidad. Ya me iba, cuando volvió a llamarme con el dedo índice. Mostrándome el plano de Lima, me pidió de manera misteriosa que, más tarde o mañana, le proporcionara algunos datos. Le dije que encantado. En mi altillo de Panamericana encontré a Pascual, con el boletín de las 9 listo. Comenzaba con una de esas noticias que le gustaban tanto. La había copiado de la crónica, enriqueciéndola con adjetivos de su propio acervo. En el proceloso mar de las Antillas se hundió anoche el carguero panameño Shark, pereciendo sus 8 tripulantes, ahogados y masticados por los tiburones que infestan el susodicho mar.
Cambié masticados por devorados y suprimí proceloso y susodicho antes de darle el visto bueno. No se enojó porque Pascual no se enojaba nunca, pero dejó sentada su protesta. Este don Mario, siempre jodiéndome el estilo. Toda esa semana había estado tratando de escribir un cuento basado en una historia que conocía por mi tío Pedro, quien era médico en una hacienda de Ancash. Un campesino asustó a otro una noche disfrazándose de pistaco, diablo, y saliéndole al encuentro en medio del cañaveral. La víctima de la broma se había asustado tanto que descargó su machete sobre el pistaco y lo mandó al otro mundo con el cráneo partido en dos. Luego huyó al monte. Algún tiempo después, un grupo de campesinos, al salir de una fiesta, habían sorprendido a un pistaco merodeando por el poblado y lo mataron a palos. El muerto resultó ser el asesino del primer pistaco, que usaba disfraz de diablo para visitar de noche a su familia. Los asesinos, a su vez, se habían echado al monte y, disfrazados de pistacos, venían en las noches a la comunidad, donde 2 de ellos habían sido ya exterminados a machetazos por aterrorizados campesinos, quienes a su vez, etc. Lo que yo quería contar no era tanto lo ocurrido en la hacienda de mi tío Pedro, como el final que se me ocurrió, que en un momento dado, entre tanto pistaco de mentiras, se deslizaba el diablo vivito y coleando. Iba a titular mi cuento El salto cualitativo, y quería que fuese frío, intelectual, condensado e irónico, como un cuento de Borges, a quien acababa de descubrir por esos días. Dedicaba al relato todos los resquicios de tiempo que me dejaban los boletines de Panamericana, la universidad y los cafés del Branza, y también escribía en casa de mis abuelos a mediodía y en las noches. Esa semana no almorcé donde ninguno de mis tíos, ni hice las visitas acostumbradas a las primas, ni fui al cine. Escribía y rompía, o mejor dicho, apenas había escrito una frase, me parecía horrible y recomenzaba. Tenía la certeza de que una falta de caligrafía o de ortografía nunca era casual, sino una llamada de atención, una advertencia del subconsciente, Dios o alguna otra persona, de que la frase no servía y era preciso rehacerla. Pascual se quejaba. Caracho, si los Genaros descubren ese desperdicio de papel, lo pagaremos del sueldo. Por fin, un jueves, creí tener el cuento acabado. Era un monólogo de 5 páginas. Al final, se descubría en el narrador al propio diablo. Le leí El salto cualitativo a Javier en mi altillo, después de El Panamericano de las 12. Excelente, hermano, sentenció aplaudiendo. ¿Pero todavía es posible escribir sobre el diablo? ¿Por qué no un cuento realista? ¿Por qué no suprimir al diablo y dejar que todo pase entre los pistacos de mentiras? O, si no, un cuento fantástico, con todos los fantasmas que se te antojen, pero sin diablos, porque eso huele a religión, a beatería, a cosas pasadas de moda. Cuando se fue, hice añicos el salto cualitativo, lo eché a la papelera, decidí olvidarme de los pistacos y me fui a almorzar donde el tío Lucho. Allí me enteré que había brotado algo que parecía un romance entre la boliviana y alguien que yo conocía de oídas, el hacendado y senador arequipeño Alfonso Salcedo, emparentado de algún modo con la tribu familiar. Lo bueno del pretendiente es que tiene plata y posición, y que sus intenciones con Julia son serias, comentaba mi tía Olga. Le ha propuesto matrimonio. Lo malo es que don Adolfo tiene 50 años y todavía no ha desmentido esa acusación terrible, le replicaría el tío Lucho. Si tu hermana se casa con él, tendrá que ser casta o adúltera. Esa historia con Carlota es una de las típicas calumnias de Arequipa, discutía la tía Olga. Adolfo tiene todo el aire de ser un hombre completo.
La historia del senador y de doña Carlota la conocía yo muy bien, porque había sido tema de otro cuento que los elogios de Javier mandaron al basurero. Su matrimonio conmovió al sur de la República, pues don Adolfo y doña Carlota poseían ambos tierras en Puno y su alianza tenía resonancias latifundísticas. Habían hecho las cosas en grande, casándose en la bella iglesia de Yanaguara, con invitados venidos de todo el Perú y un banquete pantagruélico. A las 2 semanas de luna de miel, la novia había plantado al marido en algún lugar del mundo y regresado escandalosamente sola a Arequipa, y anunciado ante la estupefacción general que pediría la anulación del matrimonio a Roma. La madre de Adolfo Salcedo encontró a doña Carlota un domingo a la salida de misa de 11, y en el mismo atrio de la catedral la increpó con furia. ¿Por qué abandonaste así a mi pobre hijo, bandida? Con un gesto magnífico, la latifundista puneña había respondido en alta voz para que oyera todo el mundo. Porque a su hijo, eso que tienen los caballeros, solo le sirve para hacer pipí, señora. Había conseguido anular el matrimonio religioso y Adolfo Salcedo era una fuente inagotable de chistes en las reuniones familiares. Desde que había conocido a la tía Julia, la asediaba con invitaciones al Grill Bolívar y al 91. Le regalaba perfumes y la bombardeaba con canastas de rosas. Yo estaba feliz con la noticia del romance y esperaba que la tía Julia apareciera para lanzarle algún dardo sobre su nuevo candidato. Pero me dejó con los crespos hechos, porque fue ella la que, al presentarse en el comedor a la hora del café, llegaba con un alto de paquetes. Anunció con una carcajada. Los chismes eran ciertos. El senador Salcedo no resopla. Julia, por Dios, no seas malcriada, protestó la tía Olga. Cualquiera creería que... Me lo ha contado él mismo esta mañana, aclaró la tía Julia, feliz con la tragedia del latifundista. Había sido muy normal hasta que cumplió 25 años. Entonces, durante unas infortunadas vacaciones en Estados Unidos, sobrevino el percance. En Chicago, San Francisco o Miami, la tía Julia no se acordaba, el joven Adolfo había conquistado, creía él, a una señora en un cabaret, y ella se lo llevó a un hotel, y estaba en plena acción cuando sintió en la espalda la punta de un cuchillo. Se volvió y era un tuerto que medía 2 metros. No lo hirieron, no le pegaron, solo le robaron el reloj, una medalla, sus $. Así comenzó. Nunca más. Desde entonces, ves que estaba con una dama e iba a entrar en acción. Sentía el frío del metal en la columna. Veía la cara averiada del tuerto. Se ponía a transpirar y se le bajaban los ánimos. Había consultado montones de médicos y psicólogos y hasta un curandero de Arequipa, que lo hacía enterrarse vivo las noches de luna al pie de los volcanes. No seas mala, no te burles, pobrecito, temblaba de risa la tía Olga. Si estuviera segura que se va a quedar siempre así, me casaría con él, por su plata, decía inescrupulosamente la tía Julia. Pero ¿y si yo lo curo? ¿Te imaginas a ese vejestorio tratando de recuperar el tiempo perdido conmigo? Pensé en la felicidad que habría causado a Pascual la aventura del senador arequipeño, el entusiasmo con que le hubiera consagrado un boletín entero. El tío Lucho le advertía a la tía Julia que si se mostraba tan exigente, no encontraría un marido peruano. Ella se quejaba de que, aquí también como en Bolivia, los buenos mozos fueran pobres y los ricos feos, y de que cuando aparecía un buen mozo rico, siempre estuviera casado.
De pronto se encaró conmigo y me preguntó si no había asomado toda esa semana por miedo a que me arrastrara otra vez al cine. Le dije que no. Inventé exámenes. Le propuse que fuéramos esa noche. Regio, a la del Euro, decidió dictatorialmente. Es una película en la que se llora a mares. En el colectivo, de regreso a Radio Panamericana, le estuve dando vueltas a la idea de intentar otra vez un cuento con la historia de Adolfo Salcedo. Algo ligero y risueño, a la manera de Somerset Maugham, o de un erotismo malicioso, como en Maupassant. En la radio, la secretaria de Genaro, hijo, Nelly, estaba riéndose sola en su escritorio. ¿Cuál era el chiste? Ha habido un lío en Radio Central entre Pedro Camacho y Genaro Papá, me contó. El boliviano no quiere ningún actor argentino en los radioteatros, o dice que se va. Consiguió que Luciano Pando y Josefina Sánchez lo apoyen, y se ha salido con su gusto. Van a cancelarles los contratos. Qué bueno, ¿no? Había una feroz rivalidad entre los locutores, animadores y actores nativos y los argentinos. Llegaban al Perú por oleadas, muchos de ellos expulsados por razones políticas. Y me imaginé que el escriba boliviano había hecho esa operación para ganarse la simpatía de sus compañeros de trabajo aborígenes. Pero no, pronto descubrí que era incapaz de esa clase de cálculos. Su odio a los argentinos, en general, y a los actores y actrices argentinos en particular, parecía desinteresado. Fui a verlo después del boletín de las 7 para decirle que tenía un rato libre y podía ayudarlo con los datos que necesitaba. Me hizo pasar a su cubil y con un gesto munificente me ofreció el único asiento posible, fuera de su silla, una esquina de la mesa que le servía de escritorio. Seguía con su saco y su corbatita de lazo rodeado de papeles mecanografiados que apilé cuidadosamente junto a la Remington. El plano de Lima, clavado con tachuelas, cubría parte de la pared. Tenía más colorines, unas extrañas figuras con lápiz rojo y unas iniciales distintas en cada barrio. Le pregunté qué eran esas marcas y letras. Asintió con una de esas sonrisitas mecánicas, en las que había siempre una íntima satisfacción y una especie de benevolencia. Acomodándose en la silla, peroró. Yo trabajo sobre la vida. Mis obras se aferran a la realidad como la cepa a la vid. Por eso lo necesito. Quiero saber si ese mundo es o no es así. Estaba señalándome el plano y yo acerqué la cabeza para tratar de descifrar lo que quería decirme. Las iniciales eran herméticas, no aludían a ninguna institución ni persona reconocible. Lo único claro era que había aislado en círculos rojos los barrios disímiles de Miraflores y San Isidro, de La Victoria y del Callao. Le dije que no entendía nada, que me explicara. Es muy fácil, me repuso con impaciencia y voz de cura. Lo más importante es la verdad, que siempre es arte y en cambio la mentira no, o solo rara vez. Debo saber si Lima es como lo he marcado en el plano. Por ejemplo, ¿corresponden a San Isidro las dos haces? ¿Es un barrio de alto abolengo, de aristocracia afortunada? Hizo énfasis en las AES, iniciales, con una entonación que quería decir, solo los ciegos no ven la luz del sol. Había clasificado los barrios de Lima según su importancia social, pero lo curioso era el tipo de calificativos, la naturaleza de la nomenclatura. En algunos casos había acertado, en otros, la arbitrariedad era absoluta. Por ejemplo, admití que las iniciales MPA, mesocracia, profesionales, amas de casa, convenía a Jesús María, pero le advertí que resultaba bastante injusto estampar en La Victoria y El Porvenir la atroz divisa VMMH, vagos, maricones, maleantes, etairas, y sumamente discutible reducir el Callao a MPZ, marineros, pescadores, zambos.
o El Cercado y el Agustino a FOLI, fámulas, operarios, labradores, indios. No se trata de una clasificación científica, sino artística, me informó, haciendo pases mágicos con sus manitas pigmeas. No me interesa toda la gente que compone cada barrio, sino la más llamativa, la que da a cada sitio su perfume y su olor. Si un personaje es ginecólogo, debe vivir donde le corresponde, y lo mismo si es sargento de la policía. Me sometió a un interrogatorio prolijo y divertido. Para mí, pues él mantenía su seriedad funeral. Sobre la topografía humana de la ciudad, y advertí que las cosas que le interesaban más se referían a los extremos: millonarios y mendigos, blancos y negros, santos y criminales. Según mis respuestas, añadía, cambiaba o suprimía iniciales en el plano con un gesto veloz y sin vacilar un segundo, lo que me hizo pensar que había inventado y usaba ese sistema de catalogación hacía tiempo. ¿Por qué había marcado solo Miraflores, San Isidro, La Victoria y el Callao? Porque indudablemente serán los escenarios principales, dijo, paseando sus ojos saltones con suficiencia napoleónica sobre los 4 distritos. Soy un hombre que odia las medias tintas, el agua turbia, el café flojo. Me gusta el sí o el no, los hombres masculinos y las mujeres femeninas, la noche o el día. En mis obras siempre hay aristócratas o plebe, prostitutas o madonas. La mesocracia no me inspira, y tampoco a mi público. ¿Se parece usted a los escritores románticos?, se me ocurrió decirle en mala hora. En todo caso, ellos se parecen a mí, saltó en su silla con la voz resentida. Nunca he plagiado a nadie. Se me puede reprochar todo, menos esa infamia. En cambio, a mí me han robado de la manera más inicua. Quise explicarle que lo del parecido a los románticos no había sido dicho con ánimo de ofenderlo, que era una broma, pero no me oía porque de pronto se había enfurecido extraordinariamente y, gesticulando como si se hallara ante un auditorio expectante, despotricaba con su magnífica voz. Toda Argentina está inundada de obras mías, envilecidas por plumíferos rioplatenses. ¿Se ha topado usted en la vida con argentinos? Cuando vea a uno, cámbiese de vereda, porque la argentinidad, como el sarampión, es contagiosa. Había palidecido y le vibraba la nariz. Apretó los dientes e hizo una mueca de asco. Me sentí confuso ante esa nueva expresión de su personalidad y balbuceé algo vago y general. Era lamentable que en América Latina no hubiera una ley de derechos de autor, que no se protegiera la propiedad intelectual. Había vuelto a meter la pata. No se trata de eso. A mí no me importa ser plagiado, replicó más furioso aún. Los artistas no trabajamos por la gloria, sino por amor al hombre. ¿Qué más quisiera yo que mi obra se difundiera por el mundo, aunque sea bajo otras rúbricas? Lo que no se les puede perdonar a los cacógrafos del Plata es que alteren mis libretos, que los encanallen. ¿Sabe usted lo que les hacen? Además de cambiarle los títulos y los nombres a los personajes, por supuesto. Los condimentan siempre con esas esencias argentinas. La arrogancia, lo interrumpí, seguro de dar esta vez en el clavo. La cursilería, negó con la cabeza despectivamente y pronunció con una solemnidad trágica y una voz lenta y cavernosa que retumbó en el cubil las únicas 2 palabrotas que le oí decir nunca: la cojudez y la mariconería. Sentí deseos de jalarle la lengua, de saber por qué su odio a los argentinos era más vehemente que el de las gentes normales, pero al verlo tan descompuesto no me atreví. Hizo un gesto de amargura y se pasó una mano ante los ojos, como para borrar ciertos fantasmas. Luego, con expresión dolida, cerró las ventanas de su cubil, cuadró el rodillo de la Remington y le colocó su funda. Se acomodó la corbatita de lazo,
Sacó de su escritorio un grueso libro que se puso bajo el sobaco y me indicó, con un gesto, que saliéramos. Apagó la luz y, de afuera, echó llave a su cueva. Le pregunté qué libro era ese. Le pasó afectuosamente la mano por el lomo en una caricia idéntica a la que podría haber hecho a un gato. Un viejo compañero de aventuras, murmuró con emoción alcanzándomelo. Un amigo fiel y un buen ayudante de trabajo. El libro, publicado en tiempos prehistóricos por Espasa Calpe, sus gruesas tapas tenían todas las manchas y rasguños del mundo, y sus hojas estaban amarillentas. Era de un autor desconocido y de prontuario pomposo. Adalberto Castejón de la Reguera, licenciado por la Universidad de Murcia en letras clásicas, gramática y retórica. Y el título era extenso. 10.000 citas literarias de los 100 mejores escritores del mundo. Tenía un subtítulo: Lo que dijeron Cervantes, Shakespeare, Molière, etc., sobre Dios, la vida, la muerte, el amor, el sufrimiento, etc. Estábamos ya en la calle Belén. Al darle la mano se me ocurrió mirar el reloj. Sentí pánico. Eran las 10 de la noche. Tenía la sensación de haber estado media hora con el artista y en realidad el análisis sociológico chismográfico de la ciudad y la abominación de los argentinos habían demorado 3. Corrí a Panamericana convencido de que Pascual habría dedicado los 15 minutos del boletín de las 9 a algún pirómano de Turquía o a algún infanticidio en el Porvenir. Pero las cosas no debían de haber ido tan mal, pues me encontré a los Genaros en el ascensor y no parecían furiosos. Me contaron que esa tarde habían firmado contrato con Lucho Gatica para que viniera una semana a Lima como exclusividad de Panamericana. En mi altillo revisé los boletines y eran pasables. Sin apurarme, fui a tomar el colectivo a Miraflores en la Plaza San Martín. Llegué a la casa de los abuelos a las 11 de la noche. Ya estaban durmiendo. Me dejaban siempre la comida en el horno, pero esta vez, además del plato de apanado con arroz y huevo frito, mi invariable menú, había un mensaje escrito con letra temblona. Llamó tu tío Lucho. Que dejaste plantada a Julia, que tenían que ir al cine, que eres un salvaje, que la llames para disculparte. El abuelo. Pensé que olvidarse de los boletines y de una cita con una dama por el escriba boliviano era demasiado. Me acosté incómodo y malhumorado por mi involuntaria mala crianza. Estuve dando vueltas antes de pescar el sueño, tratando de convencerme que era culpa de ella, por imponerme esas idas al cine, a esas horribles truculencias y, buscando alguna excusa para cuando la llamara al día siguiente. No se me ocurrió ninguna plausible, y no me atreví a decirle la verdad. Hice más bien un gesto heroico. Después del boletín de las 8 fui a una florería del centro y le envié un ramo de rosas que me costó 100 soles con una tarjetita en la que, después de mucho dudar, escribí lo que me pareció un prodigio del laconismo y la elegancia. Rendidas excusas. En la tarde hice algunos bocetos, entre boletín y boletín, de un cuento erótico picaresco sobre la tragedia del senador arequipeño. Me proponía trabajar fuerte en él esa noche, pero Javier vino a buscarme después del Panamericano y me llevó a una sesión de espiritismo en los barrios altos. El médium era un escribano a quien había conocido en las oficinas del Banco de Reserva. Me había hablado mucho de él, pues siempre le contaba sus percances con las almas que acudían a comunicarse con él, no solo cuando las convocaba, sino en sesiones oficiales, sino espontáneamente, en las circunstancias más inesperadas. Solían gastarle bromas, como hacer sonar el teléfono al amanecer. Al descolgar el aparato, escuchaba al otro lado de la línea la inconfundible risa de su bisabuela, muerta hacía medio siglo y domiciliada desde entonces, se lo había dicho ella misma, en el purgatorio. Se le aparecían en los ómnibus, en los colectivos, caminando por la calle.
le hablaban al oído y él tenía que permanecer mudo e impasible. Desairarlas, parece que decía, a fin de que la gente no lo creyera loco. Yo, fascinado, le había pedido a Javier que organizara alguna sesión con el escribano medium. Este había aceptado, pero venía dando largas, varias semanas con pretextos climatológicos. Era indispensable esperar ciertas fases de la luna, el cambio de mareas y aún factores más especializados, pues al parecer las ánimas eran sensibles a la humedad, las constelaciones, los vientos. Por fin había llegado el día. Nos costó un triunfo dar con la casa del escribano medium, un departamentito sórdido, apretado en el fondo de una quinta del Jirón Cangallo. El personaje en realidad era mucho menos interesante que en los cuentos de Javier. Sesentón, solterón, calvito, oloroso, a linimento, tenía una mirada bovina y una conversación tan empecinadamente banal que nadie hubiera sospechado su promiscuidad con los espíritus. Nos recibió en una salita desvencijada y grasienta. Nos convidó unas galletas de agua con trocitos de queso fresco y una parca mulita de pisco. Hasta que dieron las 12, nos estuvo contando con aire convencional sus experiencias del más allá. Había comenzado al enviudar 20 años atrás. La muerte de su mujer lo había sumido en una tristeza inconsolable, hasta que un día un amigo lo salvó mostrándole el camino del espiritismo. Era lo más importante que le había pasado en la vida. No solo porque uno tiene la oportunidad de seguir viendo y oyendo a los seres queridos, nos decía, con el tono que se comenta a una fiesta de bautizo, sino porque distrae mucho, las horas se van sin darse cuenta. Escuchándolo, se tenía la impresión de que hablar con los muertos era algo comparable, en esencia, a ver una película o un partido de fútbol, y sin duda menos divertido. Su versión de la otra vida era terriblemente cotidiana, desmoralizadora. No había diferencia alguna de cualidad entre allá y aquí, a juzgar por las cosas que le contaban. Los espíritus se enfermaban, se enamoraban, se casaban, se reproducían, viajaban, y la única diferencia era que nunca se morían. Yo le lanzaba miradas homicidas a Javier cuando dieron las 12. El escribano nos hizo sentar alrededor de la mesa, no redonda, sino cuadrangular. Apagó la luz, nos ordenó unir las manos. Hubo unos segundos de silencio y yo, nervioso con la espera, tuve la ilusión de que la cosa iba a ponerse interesante, pero comenzaron a presentarse los espíritus y el escribano, con la misma voz doméstica, empezó a preguntarles las cosas más aburridas del mundo. ¿Y cómo estás, pues, Oilita? Encantado de oírte. Aquí me tienes, pues, con estos amigos, muy buenas personas, interesados en conectarse con el mundo tuyo, Oilita. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Que lo salude. ¿Cómo no, Zoilita? De tu parte. Dice que lo salude con todo cariño y que si pueden recen por ella de vez en cuando para que salga más pronto del purgatorio. Después de Zoilita se presentaron una serie de parientes y amigos con los que el escribano mantuvo diálogos semejantes. Todos estaban en el purgatorio, todos nos enviaron saludos, todos pedían rezos. Javier se empeñó en llamar a alguien que estuviera en el infierno, para que nos sacara de dudas, pero el medium, sin vacilar un segundo, nos explicó que era imposible. Los de allí solo podían ser citados los 3 primeros días de mes impar, y apenas se les oía la voz. Javier pidió entonces al alma que había criado a su madre y a él y a sus hermanos. Doña Gumersinda compareció, mandó saludos, dijo que recordaba a Javier con mucho cariño y que ya estaba haciendo sus ataditos para salir del purgatorio e ir al encuentro del Señor. Yo pedí al escribano que llamara a mi hermano Juan. Y, sorprendentemente, porque nunca había tenido hermanos, vino y me hizo decir, por la benigna voz del medium, que no debía preocuparme por él, pues estaba con Dios y que siempre rezaba por mí. Tranquilizado con esta noticia, me despreocupé de la sesión y me dediqué a escribir mentalmente mi cuento sobre el senador. Se me ocurrió un título enigmático: La cara incompleta. Decidí, mientras Javier, incansable, exigía al escribano que convocara a algún ángel
o al menos algún personaje histórico como Manco Cápac, que el senador terminaría resolviendo su problema mediante una fantasía freudiana. Pondría a su esposa en el momento del amor un parche de pirata en el ojo. La sesión terminó cerca de las 2 de la madrugada. Mientras caminábamos por las calles de Barrios Altos en busca de un taxi que nos llevara a la Plaza San Martín para tomar el colectivo, yo enloquecía a Javier diciéndole que por su culpa el más allá había perdido para mí poesía y misterio, que por su culpa había tenido la evidencia de que todos los muertos se volvían imbéciles, que por su culpa ya no podría ser agnóstico y tendría que vivir con la certidumbre de que en la otra vida que existía me esperaba una eternidad de cretinismo y aburrimiento. Encontramos un taxi y en castigo lo pagó Javier. En casa, junto al apanado, huevo y arroz, encontré otro mensaje. Te llamó Julita, que recibió tus rosas, que están muy lindas, que le gustaron mucho, que no creas que por las rosas te librarás de llevarla al cine cualquiera de estos días. El abuelo. Al día siguiente era cumpleaños del tío Lucho. Le compré una corbata de regalo y me disponía a ir a su casa al mediodía, pero Genaro hijo se me presentó intempestivamente en el altillo y me obligó a ir a almorzar con él en el Raimondi. Quería que lo ayudara a redactar los avisos que publicaría ese domingo en los diarios, anunciando los radioteatros de Pedro Camacho que arrancaban el lunes. ¿No hubiera sido más lógico que el propio artista interviniera en la redacción de esos avisos? La vaina es que se ha negado, me explicó Genaro hijo, fumando como una chimenea. Sus libretos no necesitan publicidad mercenaria, se imponen solos. Y no sé qué otras tonterías. El tipo está resultando complicado. Muchas manías. ¿Supiste lo de los argentinos, no? Nos ha obligado a rescindir contratos, a pagar indemnizaciones. Espero que sus programas justifiquen estos engreimientos. Mientras redactábamos los avisos, despachábamos 2 corvinas, bebíamos cerveza helada y veíamos de tanto en tanto desfilar por las vigas del Raimondi esos grises ratoncitos que parecen puestos allí como prueba de antigüedad del local. Genaro hijo me contó otro conflicto que había tenido con Pedro Camacho. La razón: los protagonistas de los 4 radioteatros con que debutaba en Lima. En los 4, el galán era un cincuentón que conservaba maravillosamente la juventud. Le hemos explicado que todos los surveys han demostrado que el público quiere galanes entre 30 y 35 años. Pero es una mula, se afligía Genaro, hijo, echando humo por la boca y la nariz. ¿Y si he metido la pata y el boliviano es un fracaso descomunal? Recordé, en un momento de nuestra conversación de la víspera en su cubil de Radio Central, el artista había dogmatizado con fuego sobre los 50 años del hombre, la edad del apogeo cerebral y de la fuerza sensual, decía, de la experiencia digerida, la edad en que se era más deseado por las mujeres y más temido por los hombres, y había insistido sospechosamente en que la vejez era algo optativo. Deduje que el escriba boliviano tenía 50 años y que lo aterraba la vejez, un rayito de debilidad humana en ese espíritu marmóreo. Cuando terminamos de redactar los avisos era tarde para dar un salto a Miraflores, de modo que telefoneé al tío Lucho para decirle que iría a abrazarlo a la noche. Supuse que encontraría una aglomeración de familiares festejándolo, pero no había nadie aparte de la tía Olga y la tía Julia. Los parientes habían desfilado por la casa durante el día. Estaban tomando whiskies y me sirvieron una copa. La tía Julia me agradeció otra vez las rosas. La vi sobre el aparador de la sala y eran poquísimas, y se puso a bromear, como siempre, pidiéndome que confesara qué clase de programa me había salido la noche que la dejé plantada. ¿Alguna piba de la universidad? ¿Alguna guachafita de la radio? Llevaba un vestido azul, zapatos blancos, maquillaje y peinado de peluquería. Se reía con una risa
fuerte y directa, y tenía voz ronca y ojos insolentes. Descubrí algo tardíamente, que era una mujer atractiva. El tío Lucho, en un arrebato de entusiasmo, dijo que 50 años se cumplía solo una vez en la vida y que fuéramos al Grill Bolívar. Pensé que por segundo día consecutivo tendría que dejar de lado la redacción de mi cuento sobre el senador eunuco y pervertido. ¿Y si le ponía ese título? Pero no lo lamenté. Me sentí muy contento de verme embarcado en la fiesta. La tía Olga, después de examinarme, dictaminó que mi facha no era la más adecuada para el Grill Bolívar e hizo que el tío Lucho me prestara una camisa limpia y una corbata llamativa que compensaran un poco lo viejo y arrugado del terno. La camisa me quedó grande y yo sentía angustia por mi cuello bailando en el aire, lo que dio lugar a que la tía Julia comenzara a llamarme Popeye. Nunca había ido al Grill Bolívar y me pareció el lugar más refinado y elegante del mundo y la comida la más exquisita que había probado jamás. Una orquesta tocaba boleros, pasodobles, blues, y la estrella del show era una francesa, blanca como la leche, que recitaba acariciadoramente sus canciones mientras daba la impresión de masturbar el micro con las manos y a la que el tío Lucho, de buen humor que creía con las copas, vitoreaba en una jeringonza que él llamaba francés. ¡Bravo! ¡Bravo, mademoiselle Chérie! El primero en lanzarse a bailar fui yo, que arrastré a la tía Olga a la pista, ante mi propia sorpresa, pues no sabía bailar. Estaba entonces firmemente convencido de que una vocación literaria era incompatible con el baile y los deportes. Pero, felizmente, había mucha gente, y en la apretura y penumbra nadie pudo advertirlo. La tía Julia, a su vez, hacía pasar un mal rato al tío Lucho, obligándolo a bailar separado de ella y fingiendo figuras. Ella bailaba bien, y las miradas de muchos señores la seguían. La pieza siguiente saqué a la tía Julia y la previne que no sabía bailar. Pero, como tocaban un lentísimo blue, desempeñé mi función con decoro. Bailamos un par de piezas y nos fuimos alejando insensiblemente de la mesa del tío Lucho y la tía Olga. En el instante en que terminada la música, la tía Julia hacía un movimiento para apartarse de mí, la retuve y la besé en la mejilla, muy cerca de los labios. Me miró con asombro, como si presenciara un prodigio. Había cambio de orquesta y debimos regresar a la mesa. Allí, la tía Julia se puso a hacer bromas al tío Lucho sobre los 50 años, edad a partir de la cual los hombres se volvían viejos verdes. Al rato, me lanzaba una rápida ojeada, como para verificar si yo estaba realmente ahí, y en sus ojos se podía ver clarísimo que todavía no le cabía en la cabeza que la hubiera besado. La tía Olga estaba ya cansada y quería que nos fuéramos, pero yo insistía en bailar una pieza más. El intelectual se corrompe, constató el tío Lucho y arrastró a la tía Olga a bailar la pieza del estribo. Yo saqué a la tía Julia y mientras bailábamos, ella permanecía, por primera vez, muda. Cuando entre la masa de parejas, el tío Lucho y la tía Olga quedaron distanciados, la estreché un poco contra mí y le junté la mejilla. La oí murmurar confusa: «Oye, Marito», pero la interrumpí diciéndole al oído: «Te prohíbo que me vuelvas a llamar Marito». Ella separó un poco la cara para mirarme e intentó sonreír, y entonces, en una acción casi mecánica, la incliné y la besé en los labios. Fue un contacto muy rápido, pero no lo esperaba y la sorpresa hizo que esta vez dejara un momento de bailar. Ahora su estupefacción era total. Abría los ojos y estaba con la boca abierta. Cuando terminó la pieza, el tío Lucho pagó la cuenta y nos fuimos. En el trayecto a Miraflores, íbamos los dos en el asiento de atrás. Cogí la mano de la tía Julia, la apreté con ternura y la mantuve entre las mías. No la retiró, pero se le notaba aún sorprendida y no abría la boca. Al bajar, en casa de los abuelos, me pregunté
¿cuántos años mayor que yo sería? Muy bien, ha terminado este capítulo. A ver, esta historia, esta parte de la historia, la hemos escuchado por lo menos 3 veces. Para todas aquellas personas que recién han llegado a este humilde pero significativo canal y recién están escuchando este humilde pero significativo programa y libro, nosotros ya hemos, primero en Lo que Varguitas no dijo y luego en El pez en el agua y ahora en este capítulo, hemos escuchado la misma historia, contada de diferente manera. En el libro de la tía Julia hay un poquito más de cariño, ¿no? Hay un poco más de amor, de nostalgia, porque en ese libro la tía Julia estaba recordando cómo es que empezó su amorío con Mario. Por tanto, aún quedaba, ese libro fue escrito hacia 1983 y todos estos hechos han pasado en los 50. Y la relación entre Mario y Julia debe haber estado terminando hacia inicios de los 60, por ahí. Pero la tía Julia Urquí, que venía además de un fallido matrimonio posterior al de Mario, que ya sería su tercer matrimonio, aún mantenía el recuerdo vivo de aquellos años, de aquellos momentos inolvidables. Luego hemos escuchado el mismo relato en El pez en el agua y Mario Vargas Llosa ha sido un poco más cumplidor en el relato, más cumplidor en el sentido de que no le ha otorgado demasiada pasión, no le ha dado demasiado relleno, no le ha dado demasiado amor al texto. A mi modo de ver, creo que lo ha hecho de manera un poco más descriptiva porque era necesario tocar el tema para que eso pueda explicar o dar pie a otras cosas que él quería realmente contar. Aquí, en cambio, hay, digamos, un pequeño término medio. Yo siento así. Lo cuenta, si es cierto, como lo contaría un hombre, ¿no? Que está describiendo una hazaña, que está describiendo una proeza de carácter gilerística, romántica, erótica, sexual. Lo cuenta así, a diferencia de cómo lo cuenta Julia. Julia no tiene el lenguaje tan... no tiene esa prosa tan embellecedora, tan cautivante, tan penetrante, esa prosapia tan florida que se maneja Mario Vargas Llosa, pero sí su prosa tiene un poco más de cariño, a mi modo de ver. Bien, entonces también hay que tomar en cuenta, como les dije muy al inicio, que este libro no es precisamente una autobiografía de Mario Vargas Llosa con relación a su tía Julia, en estricto sensu. No. Utiliza el argumento amoroso que tuvo con ella para darles contexto a la historia de Pedro Camacho, porque en un inicio lo que pretendía Mario Vargas Llosa era contar solamente la historia de Pedro Camacho, pero luego comenta que para darle mayor contexto, crear una subtrama dentro de esta trama, incluyó su romance con Julia. Pero luego esto creció más que incluso la historia del propio Pedro Camacho y lo llegó a opacar. Tanto así que al escándalo que surgió por el hecho de que se metiera con su tía política, este libro fue una suma superlativa, ¿no? Y se habló más del tema de la tía Julia que del propio Pedro Camacho, porque el señor el creador Pedro Camacho, que también existió en la vida real y que luego quiso enjuiciar a Mario Vargas Llosa por este libro, eh, existió en la vida real, ¿no? Existió, o sea,
y es un personaje interesante desde el punto de vista de que era alguien absolutamente lunático de la literatura simple, de la literatura light, ¿no? De las novelas que la gente en aquella época escuchaba, porque además la radio era la única manera de entretenerse. Pero bueno, vamos a ver qué continúa en el siguiente capítulo, en el capítulo número 4, así que los conmino a que puedan seguir esta novela y los conmino, los animo, los exhorto a que le den like, a que la compartan con aquellas personas que les guste este tipo de contenido, a que comenten, que es muy importante para que también el texto pueda, ¿no?, distribuirse a través de YouTube, y a suscribirse si no están suscritos y activar la campanita si todavía no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente capítulo de La tía Julia y el escribidor. Conmigo hasta la próxima. Pase bien.